Hola, soy pastora Susana de la Viña La Habra y quiero compartirles unas palabras. Vamos a hablar sobre el alma. A veces reaccionamos de maneras que no nos gusta. Nos sentimos en ciertas maneras deprimidas, enojados, estresados y queremos caminar en la paz de Dios, pero no sabemos cómo. Y muchas veces es porque nuestra alma está fuera de alineación a lo que Dios nos dice en su palabra. Quiero hablar un poquito de eso con ustedes y quiero darle una ayuda para que puedan ustedes y podamos más bien caminar delante de Dios en su paz y en su gozo. ¿Ok? So, el alma, ¿qué es el alma? El alma es el asiento en nosotros. Somos creados en tres partes: alma, cuerpo y espíritu. Nuestra alma es lo que está dentro de nosotros, lo que piensa, nuestras emociones, lo que desea, lo que sueña. Está operando siempre dentro de nosotros. Nuestro cuerpo, pues lo ves, y es nuestro cuerpo, nuestras sensaciones, nuestra vista y eso. Y luego nuestro espíritu es donde Dios, el Espíritu Santo, mora cuando nosotros ponemos nuestra fe en Cristo Jesús. Nacemos de espíritu, como dice en Juan 3. Entonces, Dios quiere que nuestras almas estén alineados con su espíritu que vive en nosotros. Y queremos nosotros hablar de cómo llevar eso a cabo en nuestras vidas para que podamos vivir en la paz que Cristo nos da, para que podamos vivir en su alegría, aunque estamos pasando por dificultades, y para que nosotros podamos llevar a cabo el plan y el propósito de Dios a nuestras vidas. Entonces, Proverbios 12:18 dice, hay gente cuyas palabras son puñaladas, pero la lengua de los sabios sana las heridas. Entonces, nuestras almas pueden ser afectadas por las palabras difíciles de alguien. Quizás cuando éramos niños nos hablaban muy fuerte y nos decían groserías. Quizás de joven nosotros no pudimos hacer bien las cosas y sentimos como fallas y nos decían, ay, no puedes hacer las cosas bien, ay, qué burro, qué burra eres, tonta, hueca. Y nosotros llevamos esas palabras y son puñaladas a nuestras vidas y nuestros corazones. Dios quiere sanarnos de esas heridas. Él quiere sanarnos de esas puñaladas. Entonces, la medicina, el medicamento para eso es la palabra de Dios, lo que Dios dice de nosotros. El hombre nos dice una cosa, pero Dios nos dice en su palabra que Él nos ama con un amor eterno, que Él nos perdona, que Él nos tiene misericordia, que nuestro futuro en Él es eterno y es con Él para siempre. Y allí no habrá dolor, ni llanto, ni tristeza. Gloria a Dios. Entonces, cuando oímos las palabras de Dios, traen consuelo a nuestras almas, traen sanidad a nuestras almas. Y Dios quiere que nosotros entonces oigamos su palabra, creamos su palabra y que su palabra tenga el efecto como medicamento entonces a nuestras almas. En Romanos 12:2 dice, y no adopten las costumbres de este mundo, sino transfórmense por medio de la renovación de su mente, para que comprueben cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, agradable y perfecto. Entonces aquí el apóstol San Pablo a la iglesia de los romanos estaba escribiendo y dice que necesitamos transformar nuestras mentes. Y eso no quiere decir que tomamos medicamentos, no quiere decir que vamos a hablar con un consejero para que nos laven el cerebro.
es lo que quiere decir es que nosotros pongamos nuestro pensamiento, meditemos en la palabra de Dios, lo que Dios dice de nosotros. Jesús dijo, mis palabras son espíritu y son verdad. Entonces, lo que Dios dice de nosotros, lo que Jesús nos dice por medio de su palabra, es verdad y transforma nuestro modo de pensar. Nuestras mentes nos pueden decir, nadie te quiere, ay, nunca vas a hallar amor. Y la palabra de Dios nos dice que Dios nos ama y nos ama para siempre. Nos ama como a nadie más nos ama. Que haya amor entre los hermanos en la iglesia. Entonces, tenemos que entonces decidir si vamos a creerle a Dios o vamos a creer al mundo o a nuestro propio ser. Y saben, el enemigo usa nuestros pensamientos para atacarnos. Y tenemos que entonces discernir lo que es de Dios y lo que no es de Dios. Entonces lo que es de Dios nos va a edificar, nos va a confortar, va a traer consuelo a nuestras almas, nos va a dar ánimo para seguir adelante, y lo que no es de Dios nos va a recortar, nos va a desanimar, nos va a deprimir, nos va a hacer reaccionar en maneras feas. Y nosotros entonces tenemos que decidir, voy a creerle a Dios, voy a poner mi confianza y mi fe en lo que Dios dice. Y eso es por eso que nosotros tenemos que oír constantemente la palabra de Dios. Dice en Hebreos 4:12, dice, pues la palabra de Dios es viva y poderosa, es más cortante que cualquier espada de dos filos, penetra entre el alma y el espíritu, entre la articulación y la médula del hueso. Deja al descubierto nuestros pensamientos y deseos más íntimos, y se va a dar cuenta mientras que usted camina con Dios que va a estar orando o va a estar leyendo la palabra de Dios, y es como si algo dentro de su ser es descubrido. Quizás tenemos problemas perdonando a alguien, o quizás tenemos un resentimiento bien enterrado en nuestros corazones. Y vamos a ver eso en la palabra de Dios. Entonces podemos hacer lo que necesitamos hacer para entregar eso a Dios y permitir que su amor y su espíritu sane nuestras almas. Eso es lo que Él quiere hacer. Dios, cuando leemos algo en la palabra de Dios y nos damos cuenta que no estamos pegando la marca que Dios ha puesto, no es para condenarnos, no es para hacernos sentir mal, no es para que digamos, ay, no sirvo para nada, no puedo hacer esto. Es para que nosotros digamos, ay, Señor, perdóname, culpable, perdóname y rindo esto a ti, cámbiame y transfórmame. Porque solamente Dios nos puede cambiar y transformar. Nosotros no lo podemos hacer. Yo he tratado por muchísimos años, no funciona. Entonces, Mateo 11:28 dice, vengan a mí todos ustedes, los agotados de tanto trabajar, que yo los haré descansar. Y de verdad, en Cristo Jesús hallamos nuestro descanso. En Cristo Jesús hallamos el reposo de nuestras almas. En Cristo Jesús nos damos cuenta de la paga que Él hizo para nuestra salvación. En Cristo Jesús nos damos cuenta qué valiosos y qué apreciados somos por Dios. Fuimos comprados con un gran precio de Dios, y Dios quiere obrar en nuestras vidas siempre. Entonces Él nos invita, ven, sígame, yo te haré descansar. Y a veces sentimos que trabajamos aún en la iglesia, en el ministerio, en nuestros trabajos, y no estamos llegando, y estamos, entre más que hacemos, más no funcionamos bien, no nos está funcionando. Entonces Jesús dice, yo te voy a ayudar, yo te haré descansar, yo te daré el reposo que buscas en esas cosas, en el dinero, en los placeres, en no tener problemas. Yo te haré descansar, y sabe que Dios es el único que puede traer descanso a nuestras almas abatidas y adoloridas.
Dios quiere obrar en nosotros. Hay una historia en Primera de Samuel, el primer capítulo, de una mujer que llevó su angustia, llevó su dolor, llevó sus tristezas al santuario de Dios. Y fíjense, allí es donde nosotros podemos llevar nuestras tristezas y nuestras angustias y mortificaciones. No es ir a la iglesia, es ir a la presencia de Dios. Y aquí en el primer capítulo de Primera de Samuel, el tabernáculo representa la presencia de Dios. Y gloria a Dios que por medio de Cristo Jesús, usted y yo tenemos el privilegio y la invitación de entrar a la presencia de Dios. Podemos pedirle perdón de nuestros pecados y podemos ir a su presencia y obtener la gracia y la misericordia que necesitamos de Él. Y esta mujer, Ana, era estéril. En esos días, si una mujer no podía tener hijos, la veían como maldecida de Dios. Pero Dios tenía un plan para ella. Lo malo es que su esposo en esos días tenía dos esposas, ella y otra, y la otra esposa pudo tener hijos. Y cada año iban al tabernáculo para celebrar y ir delante de Dios. Y el esposo le daba a la otra esposa porciones para cada uno de sus hijos y a Ana nada más le daba su porción. Y pues Ana se sentía tan mal, tan adolorida por eso. Y luego más que eso, la esposa y los hijos de ella le picaban a Ana, le decían cosas muy dolorosas y ella pues entre más estaba más deprimida. En ese tiempo que debería de verdad ser un tiempo de festejar y celebrar, porque estaban en la presencia de Dios. Y el esposo de Ana no le ayudaba porque él le decía, Ana, mira, ¿por qué lloras? Yo soy tu esposo, yo soy mejor que 10 hijos, ¿verdad? Y en vez de darle ese consuelo que ella necesitaba, pues la hizo sentir peor. Pero ella fue al templo de Dios en su llanto, en su tristeza, en su depresión, en su desesperación. Y ella estaba allí llorando, orando, tanto que el sacerdote Elí la vio y él pensó que estaba tomada. Y dijo, mujer, deja la botella, ¿por qué vienes aquí en esa condición? Y ella dijo, no, Señor, no, perdón, pero estoy de tanta angustia de alma. Y le estaba dando mi corazón a Dios. Fíjense, usted y yo tenemos el privilegio y la invitación de venir a Dios, de venir a su presencia con nuestra mortificación, con nuestra angustia, con nuestro dolor y entregárselo completamente a Dios. Él quiere eso. Nosotros no podemos cargar con esas angustias. No podemos cargar con esos dolores del alma, con esas penas. Y dice en la Biblia, echa todas vuestras cargas sobre Él, porque Él cuida de ti. Dios quiere cuidar de nuestra alma. Dios quiere que le entreguemos todo lo que nos está angustiando y dárselo a Él. Él es el que nos puede sanar. Él es el que puede cambiar el estado de nuestros corazones y nuestras almas. Y ella se lo dio al Señor. Y el sacerdote le dijo, que Dios conteste tu petición. Y fíjense nomás, ella se levantó, fue a su casa, se arregló y comió. Antes de ir al templo no podía comer porque estaba en tanta angustia. Pero en un momento de estar en la presencia de Dios, ella cambió. El estado de su alma cambió. Y ella sabía que Dios había oído su petición. Ella fue, se alistó, comió y se fue a su casa.
Y ella había hecho una promesa en la presencia de Dios. Señor, si tú me das un hijo, yo te lo daré. Yo lo traeré aquí y te lo voy a dar, te lo voy a entregar. Dios quería un profeta en Israel en ese tiempo. No había profeta. El sacerdote Elí, más que eso, era corrupto. Sus hijos eran corruptos y Dios sabía eso. Y él quería cuidar de su pueblo. Y él quería esta mujer que hiciera que se alineara con el plan de Dios, con el deseo y la voluntad de Dios. Y en su angustia, en su dolor, ella hizo eso y le dijo, Señor, te voy a dar este hijo. Si tú me das un hijo, te lo voy a dar, te lo voy a entregar, lo voy a traer aquí al santuario. Y Dios, ella sabía que Dios le iba a dar su petición. Y así fue. Ana regresó a su hogar. Ella salió embarazada y ella sabía que Dios se lo había dado. Y ella, a los 3 años de ese niño, lo trajo al santuario y le dijo, este es el hijo por quien oré. Dios me lo concedió y yo se lo estoy devolviendo. Y Dios usó a ese hijo. Su nombre era Samuel y él fue uno de los profetas más grandes en Israel. Dice en el libro de Samuel que ninguna de sus palabras cayeron sin que Dios lo respaldara y apoyara. Por la fidelidad y el llanto de una mujer de alma, ella fue al santuario, ella recibió palabra de Dios. Y ella se alineó con la voluntad de Dios y Dios le dio su petición. Y después de eso ella tuvo más hijos y más hijas. Y ella pudo ver su hijo crecer. Y me imagino también que ella pudo ver a Dios usar ese niño, ese hijo, grandemente para el pueblo de Dios. Dios quiere usar el llanto de nuestra alma, el dolor en nuestras almas, el maltrato quizás en nuestras almas para su gloria, para que el pueblo de Dios sea bendecido. Y Dios quiere que nosotros vayamos al santuario, a su presencia, al lugar de su presencia y entreguemos la tristeza, el dolor, el maltrato, las lastimaduras de nuestras almas y se las entreguemos y digamos, heme aquí, Señor, aquí estoy, lo que tú quieras. Yo me quiero alinear con tu propósito. Yo me quiero alinear con tu voluntad para tu gloria, Señor. ¿Y no piensas que Dios puede hacer algo grande en su vida? Yo pienso que sí. Yo lo he visto en muchas vidas. Dios quiere obrar. Dios quiere librar de la angustia que usted lleva en su corazón y en su alma. Dios quiere alinear su alma con sus propósitos, con su misericordia, con su bondad, con su amor. Vamos a orar. Señor, yo te doy gracias por la obra tan grande y milagrosa que haces en nuestros corazones. Te pido, Padre, que tú obres en estas vidas que están oyendo este mensaje. Que tú vayas al interior, a lo más profundo de nuestros corazones, de nuestras almas. Y que tú obres, Señor, poderosamente, Señor. Que tú sanes, que tú, Señor, restaures, que tú transformes con tu toque, Señor. Bendice, Señor. Ayúdanos, Señor, darte gloria y honra por todo lo que haces, Señor. Bendice, toca, transforma por medio del poder de tu Espíritu Santo, en el nombre de Cristo Jesús. Si usted no conoce a Cristo Jesús, le invito que usted le dé su corazón a Él y le diga, Señor, ven a mi vida. Perdóname de todos mis pecados. Cámbiame, Señor. Te quiero seguir. Quiero poner mi fe y mi confianza en ti. Y luego quisiera oír de usted. Nos puede llamar en el 562-697-4600. Nuestra iglesia está en el 222 North Euclid Street en la ciudad de La Habra. Nos congregamos en la iglesia Crossroads los sábados a las 5 y los miércoles a las 7.
Y luego nuestra página de Facebook es Lavinia, La Habra. Nuestra página electrónica es Rise Church, Lavinia, La Habra. Y puede también comunicarse conmigo por medio de esta página. Queremos oír de usted y queremos ayudarle a crecer en su fe y conocimiento de Cristo Jesús. Que Dios le bendiga.